A estas alturas del partido, ya en el 10º mes del año, a 10 meses del inicio de la administración del presidente López Obrador, todo el mundo habla de que hubo un cambio de régimen, pero bueno, ¿cuál es el régimen? ¿De dónde estamos pasando? ¿Qué dejamos y a dónde estamos entrando? Es lo que veremos en este video. El régimen que dejamos fue el neoliberalismo, que se estuvo aplicando en México desde mediados de los años 80 y con más fuerza durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari hasta el de Peña Nieto, pues casi fueron 36 años aproximadamente de un régimen neoliberal que tenía por principio básico que el poder económico estuviera sobre el poder político, es decir, que la clase empresarial se apoderara de el gobierno de México para llevar a cabo políticas en diversos sentidos, pero precisamente tendiendo a su mística, a su forma de ver las cosas, a la forma monetarista de ver la vida que tienen los empresarios. ¿Hacia dónde estamos caminando en este momento? Estamos caminando hacia un régimen que se le conoce como estado de bienestar, que nosotros ya lo vivimos en México después de la Revolución Mexicana, con la llegada del general Lázaro Cárdenas. Empezó a trabajarse la política de estado de bienestar con algunos teóricos como John Maynard Keynes hasta mediados de los 70s. Con el presidente todavía José López Portillo todavía se implementó esta política. Fue a partir de mediados de los 80s cuando entró en función en México lo que es el libre mercado, el neoliberalismo, y con mucha fuerza en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Hay que entender cuáles son las diferencias entre ambos regímenes. Para el neoliberalismo, el poder económico está sobre el poder político. Es decir, que todas las acciones de gobierno van a girar en torno a la mística del empresariado. Por el contrario, el poder en el estado de bienestar, es decir, que el gobierno de base social va a utilizar las herramientas de la economía para hacer crecer precisamente, generar desarrollo. Hay que entender que desarrollo no es lo mismo que crecimiento. México tuvo gran crecimiento económico durante varias décadas, pero eso no se vio reflejado en el nivel de vida de la población. Por el contrario, mientras nosotros generamos muchos millonarios, al principio del sexenio de Carlos Salinas tenemos cerca de 5 o 6 millonarios que formaban parte de las filas de las grandes familias poderosas del mundo, hasta tener en estos momentos cerca de 40 que ya figuran en la revista Forbes y cosas por el estilo, ¿no? Por el contrario, desarrollo es que toda la población sea beneficiaria de las políticas que implementan los gobiernos para que el crecimiento sea equitativo, sea más igual. Esta es una batalla que ha durado muchos años, no es algo nuevo, es una batalla que propiamente desde el origen de México independiente, por ahí a mediados del siglo XIX, hasta la fecha sigue dándose entre los conservadores y los liberales. Los conservadores que siguen queriendo tener el poder para unos pocos y los liberales que quieren el poder para las mayorías. ¿Y qué es este poder? El poder económico y el poder político. Además, claro, obviamente del poder ideológico, dogmático a través de la religión o de las ideas de superioridad incluso. Entendamos que este cambio de régimen no es sencillo. No se va a dar de un día para otro. Hay muchas inercias, porque hay una generación que creció precisamente educado con la forma de ver del neoliberalismo, con sus ideologías, con sus dogmas. Ahora, volver a educar a una población, a una nueva generación, va a tardar muchos años. Revertir precisamente las políticas neoliberales va a ser una labor titánica, no es sencillo. Vemos resultados favorables como el de Pemex, que acaba de renegociar su deuda por $5,000 millones, algo impensable que hubiera sucedido con los anteriores gobiernos neoliberales. Vemos que también está creciendo la producción de gasolina y está disminuyendo las importaciones, algo imposible de pensar, porque precisamente uno de los principios del neoliberalismo es el Estado mínimo, es decir, que solamente el gobierno se va a encargar de labores como seguridad pública y algunas cuestiones administrativas, mientras que el sector empresarial va a tener bajo su cargo funciones como, de principio, la educación, la salud, obviamente el sistema bancario,
el sector agropecuario. Prácticamente todos los demás sectores que componen el gobierno serían administrados por la iniciativa privada, como ya hubieron muchos intentos, como fue el sector del agua, como, bueno, actualmente todavía hay buena parte de la educación en el sector privado, que fue una forma pasiva de privatizar la educación. Es un cambio de régimen lo que estamos viviendo. No es sencillo. Cuando el PG, Andrés Manuel López Obrador, habla de que es como mover un elefante reumático, no miente. La verdad es que todo el régimen, todo el país es un gran elefante reumático. No va a costar mucho trabajo moverlo, sin embargo se está moviendo. Y eso debemos tener conciencia, debemos entender cuál es este nuevo régimen para poderlo entender y saber hacia dónde vamos. Los empresarios, algunos empresarios astutos, leen muy bien todo esto y saben que sus inversiones tienen un buen respaldo en este momento. Tenemos un dólar fuerte, tenemos una estabilidad en cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores, que va ganando. Tenemos varios indicadores que nos dicen que es un buen momento para invertir. Eso lo saben los empresarios inteligentes. Pero eso hay que saberlo entender para toda la población. Algo que ha fallado precisamente el gobierno de López Obrador es dar a entender cuál es este régimen, qué consecuencias favorables, negativas podríamos tener y cómo podemos apoyar todos los mexicanos para que se consolide. Les invito a que se informen más al respecto. Hay muchos materiales sobre el neoliberalismo y sobre el estado de bienestar. Ustedes júzguenlo, tienen la última palabra, pero bien vale la pena que sepamos hacia dónde vamos caminando. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Si les gusta, ya saben, denle like, compartan, coméntenlo en familia, coméntenlo con sus amigos, llévenlo en las mesas de discusión, porque si algo que le falta a México es reflexión y análisis. Hasta aquí en este espacio divergente.